Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Gusto de que estén con nosotros, las personas que están en este momento acompañándonos, listos para empezar una semana más de estudio de la palabra, listos para empezar una semana más de hablar de la palabra del Señor, de tocar estos temas que son muy importantes para el ejercicio y la práctica de nuestra vida cristiana. Le damos gracias al Señor por la semana pasada. Fue de gran bendición el haber contado con la presencia de cada uno de ustedes, los conocidos, los que no son tan conocidos, los que nos están sintonizando muy cerca de nosotros, los que están sintonizándonos muy lejos de nosotros. Muchísimas gracias. Esta semana ha sido una semana de bendición, como les decía. Hemos podido, después de mucho tiempo, he tenido quizás unas 100 solicitudes de amistad que nos han sido enviadas para poder, con el propósito de la gente hacer sus preguntas, y la gente he tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos, algunos de ustedes que están viendo, que nos han llamado desde tan lejos como de Honduras, de Colombia, de México, de Ecuador. Muchísimas gracias al Señor por esa bendición. En esta noche, hermanos, vamos a hablar un poco sobre la importancia y el significado de la Santa Cena. Dios nos permita terminar esta clase hoy, pero si no lo podemos hacer hoy, vamos a tener el estudio el día de hoy y el día de mañana. Vamos a tratar hablar sobre lo que la palabra del Señor enseña sobre este hermoso legado que nos dejó el Señor. Así es que le agradecemos a todas las personas que están conectándose, a todos los que están en la página personal mía, a las personas que están viéndonos a través de la página oficial de los jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida. Si usted todavía no lo ha hecho, la página oficial de los jóvenes es Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida, así se llama, Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida. Si usted todavía no ha visitado nuestra página, yo le rogaría que lo hiciera. Le rogaría que por favor nos diera un me gusta o un like, y que nos hiciera el gran favor, la gran bendición de poder compartir la página con los contactos que usted tiene en sus redes sociales. Al compartir usted en sus redes sociales o hacer que este estudio salga a través de una mirada en vivo a través de sus páginas, usted permite que la mayoría o todas las personas de sus páginas, los que estén en contacto con usted, puedan ver estos estudios en vivo también, y ellos mismos poder realizar preguntas cuando tengan alguna inquietud. Y sirve también como estudios de alcance, de evangelismo. Empezamos a sembrar la palabra del Señor en los corazones de las personas que están a lo que nosotros consideramos amistades. Gracias al Señor por su bendición. Entonces vamos a pedirle dirección, no solamente para este estudio, que es muy importante, pero también para que nos permita de sabiduría, de dirección, sabiduría, para que lo que vayamos a hacer el día de hoy y en el transcurso de los días hasta que el Señor lo permita hacer, que realmente pueda contar con la aprobación de Él. Ninguno de nosotros puede por sí solo o por su propia capacidad desear interpretar el corazón de Dios. Es una labor muy difícil cuando uno se sienta frente a la palabra y frente a un auditorio virtual o real para empezar a hablar sobre lo que el Señor dice. Es una tremenda responsabilidad de hablar lo que el Señor quiere hablar, lo que el Señor quiere decir. Transmitir el mensaje de Dios es una responsabilidad muy seria. De modo que vamos a pedir por eso, y también le ruego a usted, quiero involucrarlos a ustedes en la petición, en mi petición. Por favor, usted también incline su rostro y pídale al Señor que nos permita de sabiduría para que podamos compartir la palabra del Señor con seguridad, con transparencia, que podamos ser fieles a la palabra, que pueda usar un lenguaje entendible, comprensible, sin palabras que
que Dios me permita no usar palabras que sean duras de entender, difíciles de entender. Así que vamos a empezar, hermanos. Acompáñenme en esta oración. Padre bueno, muchísimas gracias en esta hermosa tarde. Gracias por el privilegio que usted, Señor, nos da de poder empezar una semana más de estudio. Gracias por el privilegio y la responsabilidad, Señor, que usted me permite como siervo suyo de traer la palabra y, Señor, creyendo lo que ella misma dice, que no llegará al corazón de ninguna persona y regresará vacía, sino es que va a realizar todo aquello que usted se ha, Señor, prometido o comprometido a hacer a través de su palabra en la vida de todos, Señor, los que la escuchan. En esta noche ya quisiera pedirle por sabiduría. Sabiduría, Señor, para poder trazar su palabra limpiamente, claramente. Que pueda, Señor, ser de una palabra de reflexión real en nuestras mentes, que nos motive, Señor, a un cambio y que esto origine una transformación. Padre bueno, le pido bendición para mi vida, no por su palabra, porque su palabra siempre es bendita. Gracias por todas las personas que han tenido a bien, Señor, la semana pasada, Señor, a comunicarse con nosotros, y por las personas que están en este momento, Señor, prestando atención a través de estas redes sociales, por las que lo harán más adelante. Muchísimas gracias por tamaña bendición. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo, se lo pido, Señor mío. Amén. Hace un tiempo atrás, leí una historia muy hermosa, muy linda, que me cautivó y me gustaría compartirla con ustedes. Leí la historia de amor de un joven alemán. Ese era un músico pobre que amaba inmensamente a su novia. Queriendo este joven ofrecerle a ella una seguridad económica, se marchó del pueblo con la intención de ganar fortuna. No solamente ganar fortuna, pero también ganar fama. Cuando él hubo logrado ambas cosas, regresó al pueblo para cumplir la promesa que le hiciera a su novia y unirse a ella en matrimonio. Una noche ambos paseaban a orillas del río Rin, cuando de pronto él vio en la ladera de un barranco un grupo de flores de color azul. Él quiso cortarlas para de inmediato dárselas a su amada. El muchacho, al intentar alcanzarlas, su pie resbaló haciéndole perder el equilibrio y lo empujó a las corrientes de las aguas turbulentas. La historia dice que mientras el río lo arrastraba, él logró tirar las flores en la ribera y desapareció con este grito en los labios. «No me olvides», le dijo a la novia, «no me olvides», mientras su cuerpo fue tragado por el agua. Desde entonces hasta ahora, esa pequeña florecita tomó ese nombre con el cual es conocida no solamente en Alemania y en Europa, sino en todas las partes del mundo. «No me olvides». Esas flores son el símbolo de un sacrificio, un monumento que habla del amor hermoso de un hombre hacia una mujer. Me cautivó. Y me cautivó porque las historias hermosas deben de contarse, las historias hermosas deben de decirse, las historias hermosas dejan una enseñanza. Pero vamos a hablar en esta noche y seguramente el día de mañana sobre una historia mucho más hermosa que la Biblia nos cuenta, la Biblia nos relata. Nos dice la palabra que una noche el Señor Jesucristo, después de haber celebrado con ellos 2 cenas pascuales, les dejó el recuerdo más memorable antes de su sacrificio en la cruz, como la expresión pura de su amor redentor. Él, en la tercera ocasión que celebraba la cena pascual, instituyó lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la Eucaristía, y lo hizo de esta manera. Escuchen el relato bíblico. Tomó pan y, habiéndolo dado gracias, lo partió. Imagínense la escena, nuestro Señor en un lugar
seguramente iluminado con velas, iluminado con cosas muy artificiales, estando con sus discípulos en una mesa, tomando él el centro de esa reunión, y tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, es pues mi cuerpo que por vosotros es partido. Ustedes son la razón de que mi cuerpo sea partido. Haced esto en memoria de mí, para que te acuerdes de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, dice la Escritura, todas las veces que comieres este pan, todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Desde entonces hasta nuestros días, este es el símbolo más emotivo, el acto conmemorativo más hermoso del sacrificio de Cristo como expresión de su amor por el género humano. Vamos a hablar sobre cómo nosotros debemos de participar. ¿Qué realmente significa la Santa Cena? ¿Quiénes deben de participar en la Santa Cena? ¿Puede un niño participar en la Santa Cena? ¿Puede una persona que está viviendo en pecado o está practicando el pecado o no está en una comunión participar de la Santa Cena? ¿Debe de evitar participar de la Santa Cena aquella persona que al analizar su vida durante esta invitación del Señor llega a la conclusión de que está mal delante del Señor porque tiene conflictos internos, porque tiene conflictos personales, porque hay falta de perdón con alguien, o porque discutió con un hermano, o porque peleó con una hermana, o un familiar de sangre, o un hermano de la congregación, y entonces digo yo: acabo de pelear con fulano, con mengano, o tengo una rencilla con fulano y con mengano, por lo tanto no voy a participar. ¿Es esto bíblico? Vamos a tocar este tema y quisiera tocarlo despacio. Que usted pueda hacer sus preguntas. Le doy gracias al Señor por la vida de mis hijos. Esteban está aquí frente de la cámara. Está va a tomar los apuntes de las preguntas. Él me va a hacer saber en el momento que usted está haciendo alguna pregunta. Así es que le doy gracias al Señor por mi hijo. Ese es ya buscó su nuevo título. Es el director de audio. El ingeniero de audio es el título de mis hijos. Así es que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a darle un contexto. Si usted no tiene un contexto histórico de lo que está pasando en la congregación, usted es muy posible que no entienda lo que la palabra del Señor dice. Recuerde que toda la escritura o los libros que usted encuentra en la palabra del Señor, de los 66 libros, todos tienen una razón. Están por una razón. No existe un libro en el que un escritor haya dicho: hoy no tengo nada que hacer, así es que me voy a poner a escribir esto porque no tengo nada que hacer. Voy a empezar a escribir en nombre del Señor y voy a apuntar lo que creo que el Señor me dice. No. Toda la palabra del Señor tiene una razón de ser. Ha sido inspirada por Dios, ha salido de su mismo aliento, ha utilizado al ser humano como el intermediario de lo que el Señor quería hacernos llegar. ¿Y por qué utilizó a hombres para escribir su palabra? Y sencillo, como el Señor utilizó a hombres porque quería que seres humanos lo entendieran. Por eso que utilizó a hombres. Entonces, pero lo da a través de un contexto. Hay un tiempo en particular, una época en particular, un problema en particular que la palabra del Señor quiere exhortar, que la palabra del Señor quiere solucionar, que la palabra del Señor quiere traer a colación. Es decir, siempre hay una razón por las cuales las cartas se escriben. La carta de 1 Corintios, si usted empieza a notar, es quizá la iglesia con todos los dones habidos y por haber. La iglesia las cualidades que el apóstol Pablo empieza a mencionar de la iglesia, dice que tiene todos los dones habidos y por haber. Vamos a buscar en capítulo 1 de 1 de Corintios.
para poder entender esto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Escuche bien, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada les falta en ningún don. Ustedes tienen todos los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí llega todo lo hermoso que puede decir Pablo de esta congregación. Son creyentes, son llamados a ser santos, está contento porque ha descubierto que en la iglesia que él levantó, en todos los hermanos están realmente convencidos y aceptados y probados que son creyentes, hijos de Dios, que no les falten absolutamente nada, tienen todos los dones, se manifiestan en esa congregación. Sin embargo, empieza un serio problema. Desde el capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones. En el capítulo 2 empieza a mostrar otro problema de los corintios. Ustedes creen que son sabios en su propia opinión. En el capítulo 3 les dice el apóstol Pablo: ustedes tienen los dones espirituales, pero son carnales, no son espirituales. Impresionante. De manera que, capítulo 3 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Parece una controversia, algo ilógico, que les dice: ustedes tienen todos los dones espirituales, pero están divididos. Uno dice que son de Pablo, otro dice que son de Apolos, otro dice que son de Cristo. Luego cada uno cree ser sabio en su propia opinión, y mostrando eso, ustedes no son espirituales. A pesar de que tengan todos los dones espirituales, ustedes no son espirituales, son carnales. Es decir, en palabras sencillas, en palabras nuestras para poder entender, significa: ustedes son personas inmaduras. Los dones espirituales en la vida de ustedes no ha producido ningún tipo de madurez. En el capítulo 5 empieza a mostrar el apóstol Pablo pecados sexuales en la congregación, que todos los hermanos que tienen los dones espirituales no han tenido la capacidad de confrontar, de tal manera que un muchacho está teniendo intimidad sexual con la esposa de su papá y ustedes no dicen nada, y luego empieza a mostrar todos una serie de grandes problemas. En el capítulo 8 no saben distinguir entre si comer las cosas ofrecidas a los ídolos o no. Es decir, está tratando con una iglesia llena de problemas, que viven en conflicto constante entre ellos, dando un espectáculo vergonzoso para el mundo conocido, para la sociedad de su tiempo. El comportamiento de ustedes está siendo vergonzoso. Tienen los dones espirituales, han entregado su vida a Cristo, el Señor les ha entregado, los ha sellado con el Espíritu Santo. Sin embargo, ese resultado de haber sido tocados por el Espíritu Santo, de que su espíritu ahora esté en comunión con Dios y puedan cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, que no se dejen llevar por sus emociones, que no se dejen llevar por sus sentimientos, sino por sus convicciones. Eso no existe en la iglesia de Corinto. ¿Qué tanto se parece a la iglesia donde usted asiste? ¿Qué tanto se parece a la iglesia donde nosotros asistimos?
La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios siempre muestra los problemas, y al hablar de los problemas en específico de alguna comunidad de fe, está relacionando también nuestra propia comunidad de fe. Mire cómo empieza en el capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, dice en la exhortación el apóstol Pablo, porque ustedes no se congregan para lo mejor, sino se congregan para lo peor. Es decir, todos los problemas que ustedes están viviendo aquí en la congregación, esos problemas internos que son muy humanos, muy naturales, están sacando de ustedes lo peor, no lo mejor. Ustedes, en lugar de sentarse a dialogar con su hermano frente a todos los problemas que ya he mencionado, Pablo menciona uno más y dice, ustedes pueden sentarse a dialogar con su hermano para poder llegar a un acuerdo, porque ustedes que son creyentes van a juzgar a los ángeles, pero están llevando a su hermano delante de un juez inconverso haciendo burla. ¿Acaso no hay alguien que tenga el don de conocimiento y don de sabiduría en medio de ustedes? Pero en lugar de ustedes sufrir el oprobio, de sufrir por el Señor, ustedes son los que actúan injustamente. En esto no los alabo, porque todos los problemas que ustedes están viviendo congregacionalmente ha servido no para que saquen lo mejor de ustedes, sino para que saquen lo peor de ustedes. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, dice el apóstol Pablo, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y lo creo, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Está empezando a mostrar la culminación de una serie de problemas que están pasando. Están viviendo en división, es decir, tú estás en contra, tú que apoyas a este líder, y tú que apoyas a este líder, tú que apoyas a este líder, ustedes tres están apoyando, estos grupos están apoyando a diferentes líderes, y entre ustedes hay rencillas, hay ofensas, hay insultos, hay maltratos, ustedes porque ustedes están divididos, porque ustedes no tienen una unidad de pensamiento, ustedes no tienen una unidad de trabajo. Toda iglesia que no tiene unidad de pensamiento no tiene unidad de trabajo. Toda iglesia que no tiene unidad de pensamiento, siempre va a haber rencillas en la convivencia congregacional. Porque unos van a apoyar a un líder, otros van a apoyar a otro líder, y aquel que no apoya a un líder o aquel que no apoya al otro líder, viene la gente que apoya a estos líderes y los ponen en contra. Está mostrando una serie de problemas. Mi pregunta para usted es, ¿qué tantos de esos problemas, qué tanto esta iglesia de Corinto se parece a la iglesia suya, a la congregación local suya, al templo donde usted asiste? Y aquí muestra en el capítulo 11, versículo 17, muestra la culminación de los problemas. Dice, mire, aquí hay divisiones. De modo que la Santa Cena ustedes lo han convertido en una situación de disputa. Ustedes lo han convertido en algo que sirve para acrecentar la división y acrecentar los problemas. Porque viene un hermano y el que trae la comida y comen entre ellos y traen el vino y se toman entre ellos, y a los pobres que no tienen los marginan y les hacen saber realmente que son pobres, que ustedes tienen dinero. Imagínense ese conflicto. De estar, vamos a cocinar en la cocina, vamos a preparar alimentos y vamos a compartir alimentos, y aquí están lo que es para toda la gente que vamos a compartir, pero entonces viene el del otro grupo y sepáreme un plato y sepáreme otro plato y que guárdeme a mí y que guárdeme a mí, y se olvidan de que existe gente que realmente tiene que tener prioridad para todo eso. ¿Sucede eso en su congregación?
¿Sucede eso en su congregación? ¿Está hablando el Señor a la iglesia de Corinto o solamente le está hablando a usted? O también le está hablando a usted. Impresionantemente, Él está hablando de todos los problemas. Capítulo tras capítulo está hablando de todos los problemas. Capítulo 11, el versículo 17 empieza a mencionar otro de los problemas de esa parte. Y luego cuando llega al versículo 22, mire lo que dice. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? ¿Y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Y luego empieza con este otro relato, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dime, Esther. Quisiéramos que nuestras iglesias no fuera así, pero es donde más hay problemas. De más problemas hay. ¿Por qué? La respuesta está: quisiéramos que no fuera así, pero las iglesias es donde más problemas hay. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque recuerde que la iglesia es un grupo de gente imperfecta que se reúnen alrededor de una cruz que representa a Cristo Jesús, no solamente su muerte, pero su resurrección. Y existen esos problemas porque precisamente los problemas revelan, primero, quiénes somos y en dónde está cuál es el nivel de madurez, cuál es nuestro nivel de santificación. ¿Recuerda lo que está diciendo el apóstol Pablo? El problema no es el problema. Apúntelo bien, escúchelo bien, para que lo interprete bien y lo aplique bien. Ningún problema es la causa de nuestra destrucción. Ningún problema tiene la capacidad de destruir nada. Es la manera como enfrentamos los problemas lo que marcan la gran diferencia. Ningún problema tiene el poder ni la capacidad de destruir absolutamente nada. Es nuestra falta de capacidad para resolver los problemas, la manera como enfrentamos los problemas, lo que marca la diferencia. Según lo que está diciendo en el capítulo 11 del versículo 17, dice: al anunciaros esto que sigue no los alabo, porque se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, el propósito de Dios es que usted pueda estar congregado para sacar lo mejor de usted como persona, lo mejor de usted como creyente, lo mejor de usted como una persona que está luchando por trabajar en su santidad por amor a su Dios. Pero cuando usted decide sacar lo peor de usted, hay una razón. Usted está actuando de una manera carnal. Está trabajando, usted está actuando de una forma como si, escuche bien, los que nos siguieron la semana pasada en el estudio, usted está trabajando como si Dios, está actuando como si Dios nunca hubiese llegado a su vida.
Cuando usted tiene el comportamiento carnal, eso quiere decir el comportamiento habitual que usted tenía antes de conocer a Cristo, y usted sigue actuando guiado por ese temperamento, guiado por su falta de dominio propio, guiado por su mal carácter, usted está viviendo y actuando como si Dios nunca lo hubiera alcanzado. Por eso decía la semana pasada, lo vuelvo a decir ahora, una persona inconversa y un cristiano inmaduro, realmente uno no sabe, uno es difícil de distinguir en comportamiento. Mayormente a los cristianos inmaduros se les dice religiosos. Entonces vamos a ver lo que dice. ¿Por qué el Señor, inspirando empieza a hablar de otro tema? Yo no los puedo alabar en esto porque ustedes están haciendo sentir al pobre como pobre, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es como que si empezar a hablar de un tema completamente diferente. Es como que no hiciera sentido lo que está diciendo frente a lo que está hablando. Pero, ¿sabe cuál es la razón por qué el apóstol Pablo involucra la Santa Cena en medio de los problemas? Porque la Santa Cena es la provisión de Dios para la solución de los conflictos que se dan dentro de una congregación. Nuevamente, la Santa Cena, el acto de recordar el sacrificio de Cristo Jesús, es la provisión divina para solucionar todos los conflictos que puedan haber dentro de nuestra práctica congregacional, familiar y personal. Y lo vamos a explicar. Hermanos, si tienen preguntas, por favor, es el momento perfecto para hacerlas. Dime, Esteban. ¿Cómo cambiar una iglesia si mi voz no es oída? ¿Cómo cambiar una iglesia si mi voz no es oída? Cuando la persona dice cómo cambiar una iglesia si mi voz no es oída, está asumiendo que las cosas que está haciendo y las cosas que está diciendo son la solución para el problema que puede estar suscitando en la iglesia. Espero estar entendiendo bien la pregunta para poder responder bien, para poder dar una respuesta bíblica y que pueda realmente hacerle pensar. Mi deseo es que usted piense y mi deseo es que usted me haga pensar. ¿Cómo continuar en una iglesia donde mi voz no es oída? Cuando mi voz no es oída a lo que yo estoy diciendo, estoy asumiendo de que lo que yo estoy diciendo es la solución del problema. ¿Es así? Cuando yo me siento a un conflicto, veo un conflicto en mi hogar y me siento a opinar, estoy asumiendo que yo tengo o voy a dar las pautas para que ese problema, por ejemplo, entre mis hijos, ese problema que están teniendo, ese conflicto que están teniendo, yo como padre me siento, empiezo a hablar y estoy haciendo entender a mis hijos que yo tengo las pautas para que ese conflicto no continúe. Entonces usted primero tiene que estar consciente de que lo que usted está diciendo realmente sea bíblico, realmente sea estudiado, realmente sea la voluntad del Señor. Primero, para no ser motivados por su propia carnalidad, por su propia lógica humana de pensar. Por ejemplo, yo veo a hermano y hermanito discutiendo y peleando en una congregación. Lógicamente, mi lógica me ayuda a pensar y decir, pues estamos en una iglesia. Entonces, eso no tiene que suceder así. Eso no tiene que pasar así. Y es correcto que no tenga que pasar así. Pero cuando yo voy a decidir opinar y dar mi voz, tiene que ser una palabra que cause unidad en esas personas que están en conflicto y no tomar partido. Se da cuenta que el problema no es el conflicto de los hermanos, sino cómo enfrento ese problema. Y lo otro es que si yo estoy consciente de que realmente mi vida me avala para yo poder decir moralmente tengo la autoridad para que mi voz sea escuchada, y si ustedes no lo quieren hacer, pero yo estoy convencida de que el Señor es el que está deseando hablar a través de mí, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y si no escuchan mi voz, yo voy a hacer algo que nadie me puede evitar hacer, y se llama orar.
Voy a interceder por mi congregación. Voy a interceder por la unidad de mi congregación, para que los líderes que están llamados a actuar como líderes de Dios tomen la coraza de la fe, la verdad de la palabra, y enfrenten con la palabra de Dios lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que orar por nuestros líderes. Primeramente para que el Señor confirme quiénes son los líderes que Él ha llamado y que quite a aquellos líderes que la gente ha elegido. Porque una cosa es un líder llamado por Dios y otra cosa es un líder llamado por la gente. Y muchas veces se confunde. Siempre el Señor llama a un líder y lo hace a través de las personas. Utiliza a las personas para llamar a liderazgo a cierta o cual persona, o llama directamente a un hombre, a una mujer, en el caso de llamarlos a diáconos, en el caso específico de llamarlos a ser maestros, a ser pastores. Pero hay otras veces donde la congregación, porque me cae bien fulano, porque me cae bien fulana, o porque no hay nadie que lo haga y yo asumo que la persona puede hacerlo bien, porque a grosso modo, a rasgos generales, me ha convencido porque habla bien, o porque dice bien, o porque piensa bien. Entonces muchas veces creemos que esas son las cualidades para que una persona ejerza liderazgo, y lo llevamos y lo apoyamos y lo elegimos y votamos por él o por ella, y resulta que son líderes que ellos están eligiendo que no están en el corazón de Dios. ¿Sabe cómo se da cuenta que eso es así? Cuando el liderazgo de esas personas llamadas por la gente y no por Dios, en lugar de generar unidad, generan división. En lugar de generar un avance de la obra del Señor, generan retraso. ¿Sucede eso en su congregación o solamente sucedía en la congregación de los Corintios? Espero que haya respondido su pregunta. ¿Otra pregunta, Esteban? ¿Qué pasa con las iglesias que no hacen la Santa Cena? Algunos no lo hacen por falta de dinero. Algunos no lo hacen por falta de dinero. Vamos a hablar un poquito más sobre eso a profundidad cuando toquemos realmente lo que significa la Santa Cena. No creo que sea una excusa válida el hecho de que una iglesia diga que no hago la Santa Cena por falta de dinero. No es verdad, porque el esfuerzo lo podemos hacer todos los creyentes para comprar un bolillo o 2 bolillos, o un pan o 2 panes, y partirlos y compartir la Santa Cena, y comprar un poco de jugo de uva entre todos los hermanos y traerlos para hacerlo. Hay iglesias, si hay una iglesia que no cree en escucha bien, porque esta clase ha sido motivada por peticiones de algunos de ustedes que llamaron a pedirme que hablara sobre la Santa Cena, y uno de ustedes me dijo que en la iglesia suya nunca se practica la Santa Cena, que no tienen el recuerdo de haberlo hecho alguna vez. Si usted está en una iglesia donde no practican la Santa Cena, usted no está en una iglesia cristiana. Porque nuevamente, la Santa Cena es la provisión de Dios, es la provisión de Dios para la solución de los conflictos internos que existen en su vida personal, en su familia y en la congregación. Es la provisión divina para la solución de conflictos. Y eso es lo que una iglesia cristiana bíblicamente fundamentada tiene que realizar. Ahora, la frecuencia que se hace es una cuestión muy de la iglesia. Nosotros aquí en Chicago, en la Iglesia Cristiana Unida, tenemos por costumbre el hacer la Santa Cena una vez al mes. El primer domingo de mes lo realizamos. Yo he conocido iglesias que lo hacen cada semana. He conocido iglesias que lo hacen 2 veces por año. He conocido iglesias que lo hacen una sola vez por año. Es una decisión muy de la iglesia con la frecuencia con la que se hace. La Iglesia Cristiana Unida determinó que se hiciera el primer domingo del mes y está muy bien. No hay un conflicto bíblico por hacerlo así, pero se tiene que hacer. La iglesia que no participa de la comunión, de la Santa Cena o de la Eucaristía, si usted lo quiere llamar así, pues no es una iglesia bíblica. Esteban, dime.
¿quiénes necesariamente tienen que bautizarte para tomar la Santa Cena? Ahora lo vamos a responder. ¿Es una necesidad que usted esté bautizado para tomar la Santa Cena? Esteban dice que las preguntas han llegado, pero de una forma impresionante, a las dos páginas, a la de la iglesia y a mi página personal. Así que yo sé que es un tema muy mal enfocado, muy mal entendido, pero lo que estoy yendo es paso a paso, sentar las bases, por qué el Señor inspira al apóstol Pablo a escribir lo que está escribiendo, para poder llegar a descubrir las razones por las que la Santa Cena se da y qué significa la Santa Cena. De modo que, hermano, no se preocupe, si no lo terminamos hoy, lo vamos a terminar mañana. Si mañana no terminamos, vamos a continuar con el estudio el día jueves, porque el día miércoles tenemos el estudio de Romanos, que es un estudio estructurado, organizado de la Iglesia Cristiana Unida. Entonces, si no lo terminamos hoy, creo que no lo vamos a terminar, vamos a terminarlo mañana. Si mañana sigue habiendo cuestionamientos, vamos a continuar el día jueves, pero vamos a continuar y vamos a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Alguna otra pregunta, Esteban? ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Volvamos al capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. Está hablándole específicamente a un grupo de personas. Volvamos al capítulo 1, a los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Corintios. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De modo que la Santa Cena, el primer requisito de la Santa Cena es que usted, la persona que debe de participar de la Santa Cena, es toda aquella persona que ha entregado su vida al Señor, toda aquella persona que se reconoce como nacido de nuevo, como parte de la iglesia, como santo, como toda persona que ha sido llamada a santidad. Y la única persona que es llamada santo en la palabra, la única persona que es llamada a vivir en santidad, es aquella persona que ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por eso es que todas las personas que han entregado a su vida a Cristo Jesús tienen que participar de la Santa Cena. El único requisito bíblico, escuche bien, el único requisito bíblico es que la persona que participa en la Santa Cena sea una persona que conscientemente, voluntariamente y haya entendido el sacrificio de Cristo, haya entregado su vida a Cristo Jesús, lo haya aceptado como su Señor y Salvador bajo el verdadero significado de entrega. Es la persona que debe de participar de la Santa Cena. Por eso es que los niños en la congregación no deben de participar de la Santa Cena, porque un niño no tiene conciencia. Un niño todavía el niño que no ha entregado su vida al Señor conscientemente. El niño que no ha entregado su vida al Señor, que todavía no ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no debe de participar de la Santa Cena. El único requisito para que una persona participe de la Santa Cena es haber entregado su vida a Cristo Jesús. Ese es el requisito bíblico. Ahora, hay algunas congregaciones que dicen que la persona tiene que ser bautizada para participar de la Santa Cena.
Incluso hay otras congregaciones que dicen que la persona tiene que ser miembro de la iglesia local para participar de la Santa Cena. Eso no tiene fundamento bíblico, eso tiene un fundamento práctico aplicable para la congregación. Es un dogma denominacional, no es una doctrina bíblica. Eso se llama dogma denominacional, es decir, la denominación como tal decidió que todas las personas que solamente sean miembros participen de la Santa Cena. Decidió que todas las personas o únicamente las personas que hayan bautizado participan de la Santa Cena. Y si usted participa en una congregación de esas y usted voluntariamente se hizo miembro de una congregación así, es porque usted aceptó que tiene que ser así. Por eso es que es muy necesario que usted analice bien al lugar donde usted se está comprometiendo. Es correcto para este tipo de denominaciones poner estos dogmas como práctica de ellos en su vida cristiana. Pues es correcto para ellos. Lo están decidiendo ellos. Aplica para su propio grupo, pero no aplica para todos. La palabra del Señor dice que el único requisito para que la persona participe de la Santa Cena es que haya sido entregado a Cristo Jesús, haya reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Espero que esté quedando claro, y si usted no está quedando claro en esta respuesta, siga preguntando, hermano. Aquí tenemos, es más, si tenemos que estarnos hasta la venida del Señor aquí, mientras llegamos a entender todos, aquí estamos hasta la venida del Señor, no se preocupen. Hoy, el señor presidente el día de hoy ha dicho que, o el día de ayer ha dicho que se va a extender hasta el 30 de abril el estado de alerta en la nación, así es que tenemos días para rato, no se preocupe. Sigamos adelante. ¿Qué más? ¿Qué podemos entender a un cristiano que dice yo voy a salir, Dios me cuidará, yo soy hija de Dios y desobedece las leyes terrenales? Ok, otra pregunta con relación a lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver, usted tiene que respetar a Dios, tiene que respetar a los hombres. Sin embargo, es un hilo muy delgado cuando una persona dice que si Dios me cuida y vamos a hacer esto, pero por ejemplo en casos como esto, hay una línea muy delgada que tiene que apelar a su fe, al grado suyo de su relación con Dios. El día de hoy hay escúcheme bien lo que voy a decir. El día de hoy hay un gran grupo de personas, de cristianos, pastores que cerraron sus iglesias hace 3 semanas o 4 semanas. Y dicen por el respeto a las autoridades. Hay que cerrar la iglesia por respetar a las autoridades. Pero yo apelo más bien a su fe personal, a cómo está su relación con Dios, a cómo usted está interpretando a Dios, cómo está su convicción. ¿Es realmente su deseo de respetar a la autoridad lo que lo motiva a tener precaución? ¿O es el temor de no enfermarse? Hay gente que tan pronto apareció esto ha tenido un temor grandísimo de enfermarse. Mire todas esas iglesias de sanidades. Todas esas iglesias de sanidades. Todas esas iglesias que tienen servicios multitudinarios de sanidades, donde han resucitado muertos, donde han curado paralíticos. ¿Dónde están esos pastores? Esos pastores entre comillas. Porque acabo de decirle yo a varias personas en esta semana, yo no me pongan en la misma línea de esos pastores, a mí no me ubiquen. Yo no soy de esos pastores. Yo predico la palabra de Dios. Predico la palabra del Señor. Y lo hago por amor a mi Señor. Ustedes nunca me han escuchado ni nunca me oirán decir que, ni en este ministerio, Iglesia Cristiana Unida, van a escuchar nunca anteponer en absolutamente nada, dinero, ni nada que se le parezca como una forma necesaria para predicar la palabra del Señor. Nunca lo van a escuchar. Porque hemos creído que el Señor es nuestro proveedor completamente. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia a través de la explicación de la palabra del Señor.
El Señor va a hacer, todo lo demás lo va a añadir. Eso es la palabra del Señor. Eso es lo que es la fe bíblica. Entonces, ¿está usted teniendo respeto a las autoridades por ser autoridades o porque tiene miedo? Porque cuando hay gente que no quiere ni acercarse, hace como más de un mes, nadie quería ni tocar, ni abrazar, ni tocar a ninguna persona. Eso no era por precaución, era por temor. Sigamos. Y ¿cómo sabemos cuando son llamados por Dios? ¿Cómo sabemos cuando son llamados por Dios? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bíblicamente solo se debe de tomar una vez al mes, o es porque el pastor considera que es tiempo, Que ese que tiempo este está bien. tiempo está bien para tomar la Santa Cena. Bíblicamente. La iglesia se ha constituido, la iglesia bíblica es una iglesia donde el pastor no es el jefe supremo de la congregación. La iglesia bíblica es un grupo donde es un grupo de escogidos, son gente que hemos sido llamados para un propósito de Dios, donde el pastor tiene ancianos gobernantes, así lo muestra el apóstol Pablo. Y según la palabra del Señor, el pastor y los gobernantes y los líderes de la congregación, como usted le quiera llamar, concilio, consistorio, grupo de líderes, se juntan para escuchar la voz del Señor, siendo el pastor el líder el líder espiritual de esa congregación. Pero nuevamente creo que ya respondí esa pregunta. En la manera como se haga, o una vez al mes, una vez cada semana, una vez al año, una vez cada dos veces cada año, es algo que cada congregación debe de definirlo. No existe bíblicamente una orden que se haga cada semana. No existe una orden que se haga una vez al mes. No existe una orden bíblica que diga una vez por año. Existe una orden bíblica que se debe de hacer, eso sí. Se debe de hacer, se debe de realizar, eso sí. ¿Qué más? ¿Vamos bien? ¿La Santa Cena es solo para personas bautizadas en comunión con Dios o solamente se necesita comunión con Dios? Creo que acabo de responder esa pregunta ya. ¿Qué dice? La Santa Cena creo que respondí esa pregunta. Es solamente para las personas que han entregado su vida a Cristo Jesús. Y lo de la comunión, la forma como está su comunión con el Señor, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, pues yo estoy mal. Yo voy a participar de la Santa Cena, o cuando el pastor empieza a invitar a la congregación a tomar el pan y el vino, entonces la persona empieza a analizarse y dice, yo tuve un problema con fulanito, y el otro dice, yo tengo problemas con menganito, entonces como yo tengo problemas, entonces no debo de participar de la Santa Cena. Vamos a ver si Dios dice eso. Un hermano acaba de conversar con un hermano que precisamente me decía, otro hermano que me habló, por ejemplo, que conversamos sobre este tema, me decía, en mi congregación el pastor acaba de decir que todos los que no son bautizados no van a participar. Todos los casados que están viviendo en unión libre no van a participar. Y solamente pueden participar en la Santa Cena si usted no está casado con su esposa o con su esposo y usted quiere participar de la Santa Cena. Usted tiene que hacer un compromiso con el Señor de nunca más tener intimidad sexual con su pareja hasta que se casen. Y cuando uno llega a decir esas cosas, uno está yendo en contra de la palabra del Señor. Eso no es bíblico. Vamos a ver lo que es bíblico. Lo bíblico, hemos dicho que
Un niño no debe de participar en la Santa Cena hasta que llegue a entender lo que significa entregarse a Cristo Jesús, hasta que haya entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es una conmemoración del sacrificio de Cristo. Quienes conmemoran el sacrificio de Cristo son aquellas personas que han experimentado un nuevo nacimiento. Hasta ahí es lo bíblico. No dice que tiene que ser bautizado, ni habla de la frecuencia. Eso es una cuestión dogmática. Eso es algo de cada congregación. Si usted consiente estar en una congregación, en una denominación donde dice que tiene que ser bautizado, y usted que está escuchando esto sabe que no es bíblico, y usted acepta eso, usted está llamado a obedecer y a sujetarse a eso. O usted se sujeta a esos dogmas o se sujeta a la palabra del Señor. Esa es la decisión suya. ¿Qué más, Esteban? Nomás son preguntas que ya contesté. Que ya contesté, ok. ¿Quiénes son las personas? ¿Cómo sé que el Señor me ha llamado? Usted va a darse cuenta. Usted va a darse cuenta para qué el Señor lo ha llamado. Usted va a darse cuenta. El Señor algo muy importante, cuando el Señor nos alcanza, cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, el Señor nos capacita con talentos. El Señor nos da talentos. El Señor nos da talentos para enfrentar la vida. Nos da talentos para poder estar preparados para vivir. Hay personas que tienen la habilidad grande de pintar, de ser carpinteros, de hacer manualidades. Es decir, Dios capacita a todo ser humano, le da talentos para que los pueda usar para el beneficio de su desarrollo personal, para enfrentar la vida. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos regala dones, nos da dones que son visibles como los talentos, pero que tenemos que ir descubriéndolos en la práctica de nuestra comunión congregacional, en la práctica de nuestra comunión familiar. Lo vamos descubriendo a través de involucrarnos en las cosas, en las actividades, en los programas que la iglesia ofrece, y esos dones van a empezar a mostrarse en nuestra vida con el único propósito de engrandecer el reino de Dios, ya no en contrario a los talentos, que son aquellas habilidades que Dios nos da para nosotros aprovechar de ellas y vivir y enfrentar la vida. Los dones es aquellas habilidades espirituales que Dios nos da para construir el reino de Dios, no para aprovecharnos nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo somos llamados por Dios? No para qué, sino es... ¿Cuándo somos llamados por Dios? Nuevamente es básicamente la misma respuesta. Somos llamados por Dios a través de los dones que Él nos da. Y a través de la práctica de involucrarnos en la congregación donde el Señor nos llama a servir, el Señor va a mostrar los dones para los cuales hemos sido llamados. Yo me he sentado a conversar con una infinidad de personas, que he preparado a un buen número de personas que han decidido ser pastores, por ejemplo, y les he preguntado ¿por qué usted quiere ser pastor? Y me dice, porque unos me han respondido porque mi papá es pastor. Otros me han dicho porque yo sé hablar, yo tengo la capacidad de hablar muy bien, entonces por eso quiero ser pastor. Entonces le he respondido yo a la primera persona: si usted cree que es pastor porque su papá es pastor, el pastorado no se hereda, usted no es llamado a pastor. A las otras personas que me han dicho que porque hablan bien, también creen que son pastores. Lo que le he dicho yo: de repente tienes que confirmar bien tu llamado, porque de repente Dios te ha mandado a ser vendedor. Un vendedor también tiene la necesidad de hablar bien. Una persona que quiere ser exitoso en las ventas, tiene que tener la capacidad de hablar bien. De repente Dios te ha llamado a ser vendedor, no a ser pastor. ¿Sabe cómo he descubierto yo o he ayudado a que la persona pueda estar convencido de su llamado, aunque la persona no necesita ninguna ayuda de nadie, porque es el Espíritu Santo que llama? Pero yo he llamado a los muchachos que han decidido estudiar o creen tener el llamado pastoral, los he llamado a las 2, 3 de la mañana. Simplemente para decirles cómo están. Y algunos de ellos que se han enojado, les he dicho: ustedes no sirven para pastores. Ustedes no tienen el llamado de pastores. Porque el pastorado no es un trabajo de 8 horas, ni de 5 horas, ni de un part-time, ni de un tiempo parcial. Así usted esté trabajando como pastor tiempo parcial. El pastorado no es un tiempo parcial. El pastorado son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que
les he dicho, ustedes no sirven para pastores. Entonces, más es la emoción lo que se está llevando. Quizás sea un buen maestro. Y han llegado, déjeme decirle que algunas personas que han decidido, que comenzaron con la idea de ser pastores, el día de hoy son excelentes maestros, buenos maestros. Tienen la capacidad de enseñar. Su capacidad de hablar los ha llevado a ser buenos maestros. Eso es otra cosa. ¿Qué más? ¿Seguimos? Ok, entonces dice el apóstol Pablo que habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en el recordar mi sacrificio. Y esto que está aquí es clave que usted lo mantenga en su mente, porque va a dar respuesta a todo lo que sigue. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que la cena del Señor las personas que participan de la cena del Señor deben de hacerlo de una manera digna. La Santa Cena no es un ritual cristiano. La Santa Cena no es venir o ir a la iglesia o ir al templo a comer un pedazo de pan y calmar la sed con un poco de vino. Nunca en la mente del Señor estuvo que los creyentes interpretaran esto de esta forma. Sin embargo, la Santa Cena, al ser un evento, por lo menos en la congregación nuestra, un evento de cada primer domingo de mes, puede confundirse con un simple ritual o una costumbre que como cristianos debemos de practicar. Sin embargo, no es así. El problema no es solo un problema de las iglesias modernas, esta interpretación o esta forma de hacerla. Solo se ha profundizado. Este problema existió desde la fundación de la Iglesia de Cristo. Analicemos por un momento las razones del apóstol Pablo. Él está viendo a una iglesia en desunión, una iglesia en división, una iglesia con todos los problemas que ya he mencionado. Y el Espíritu Santo anima al apóstol Pablo a escribir lo que hoy nosotros también necesitamos saber. La Santa Cena tiene elementos puntuales que debemos de considerar para que podamos realizarlo de forma correcta, a la forma de Dios y no a la manera del hombre o de las congregaciones. Ya hemos dicho que lo primero que encontramos es que las personas que han entregado su vida a Cristo están llamadas a participar de la mesa del Señor. Califica a participar de la mesa del Señor quien ha entregado o ha reconocido a Cristo como su Salvador. De ahí parte todo. El otro consejo de Pablo a los corintios es, y por ende a nosotros, es que debemos de hacerlo de una forma digna. Escuche bien, él no está diciendo que nosotros seamos indignos. Él está apelando a la manera indigna de hacerlo. Nadie en sus propios méritos califica para participar de la mesa del Señor. Nadie. Nadie por méritos propios califica para participar de la mesa del Señor. Por tanto, una persona que está haciendo bien, no por hacer bien, califica a participar de la mesa del Señor. Y una persona que está haciendo mal, no porque está haciendo mal, califica para participar de la mesa del Señor. Sino vamos a descubrir la forma indigna cómo lo podemos hacer. Recuerden bien, el punto principal de la cena es un recordatorio de la entrega sublime de Cristo. De modo que actuando de una forma indigna no se está recordando a Cristo, no se está dándole a Cristo el valor verdadero a su sacrificio. La forma indigna de hacerlo, según el apóstol Pablo, es cuando el creyente tiene una actitud o un comportamiento inmaduro que él mismo ha explicado a través de lo que está diciendo y lo que va a hablar más adelante. La exhortación aquí es que prestemos atención a nuestra forma indigna de hacerlo, porque esto trae como consecuencia, trae graves consecuencias para su vida.
¿Cómo empezamos a descubrir si estamos haciéndolo digna o indignamente? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La Santa Cena es un llamado a la madurez. La Santa Cena nos invita a ser maduros o a tener una actitud o un comportamiento maduro frente a la invitación del Señor. Una persona madura es aquella que tiene la capacidad de autoanalizarse y tiene la capacidad de autodisciplinarse. Una persona madura es aquella que ve su vida, analiza su entorno, cuida su testimonio, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dejado de hacer, se anima a cambiar, se convence de que es mejor vivir sin odios, sin rencores, sin rencillas, sin amargura. La persona inmadura es aquella que vive viendo la paja en el ojo ajeno, nunca quiere ver su viga, siempre está, escuche bien, juzgando la actitud de otros, nunca es capaz de reconocer sus propios errores, vive en problemas consigo mismo y esa infelicidad lo lleva a compartir su infelicidad tratando de que otros sean tan infelices como él o como ella. Una persona inmadura es aquella que nunca tiene la capacidad de ver sus debilidades ni de corregirlos porque no los ve, pero tiene la gran capacidad de ver las debilidades de otros y siempre tratar de corregirlos. De modo que la Santa Cena es una invitación a la madurez. Al analizar su vida en áreas específicas, siguiendo un patrón bíblico, escuche bien lo que dice el consejo bíblico. No es para que usted descubra que está mal en algo y deje de participar. No es estoy mal con mi esposo o con mi esposa y no voy a participar. No significa que tuve un problema con el hermano o con la hermana y por eso no participo. No significa que tengo una adicción, por ejemplo, a la pornografía, por lo tanto no voy a participar. No es que me gusta tomarme unos tragos, nadie lo sabe, el Señor sí, por lo tanto no participo. Escuche bien, este es un pecado mayor. Cuando usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, présteme mucha atención, por favor. Cuando usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Usted está llamado a participar de la mesa del Señor. No es su elección, es la elección de Cristo para usted. Dios lo está invitando a tener una reconciliación con usted, con su familia, con su iglesia, con su entorno, con quienes usted haya tenido impases o problemas. Es un llamado de Dios a la reconciliación. No es una opción suya. Usted no elige participar o no participar de la Santa Cena. Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted está llamado a participar de la Santa Cena. Pero ¿qué pasa cuando tengo un problema? ¿Qué pasa realmente cuando tengo una adicción? ¿Qué pasa con aquello que no puedo, cuando descubro que realmente estoy mal delante de Dios? ¿Sabes qué es lo que dice? Miren lo que dice la palabra del Señor. 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y si descubre que la verdad que no dice así. Miren lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que está diciendo es, usted tiene que participar de la copa después de analizarse. Independientemente de la conclusión a la que usted llegue, usted tiene que participar de la Santa Cena del Señor. ¿Sabe cuál es la forma indigna? Cuando usted dice, yo tengo un problema con mi esposa, con mi esposo, con fulanito, con menganito, yo no participo de la cena. ¿Sabe qué usted está haciendo? Usted está tirando por el suelo el sacrificio de Cristo. ¿Recuerda lo que le dije? ¿Recuerda lo que le dije hace un momento? Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La Santa Cena es la invitación para recordar lo que Cristo tuvo que pagar por tu salvación.
Lo que Cristo tuvo que pagar por tu reconciliación. Lo que Cristo tuvo que pagar para que usted tuviera la capacidad de arreglar sus conflictos personales. Por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de un momento a otro involucra a la Santa Cena en medio de todos los conflictos que vive la iglesia de Corinto. Porque es una provisión para solucionar los conflictos, no para perpetuarlos, no para continuar en el odio, en las rencillas, en las divisiones. Es para acabar con eso. Si usted tiene un problema con su hermano, antes de participar de la Santa Cena, usted debe de analizarse. Y si la persona está ahí con usted, está en medio de usted, usted tiene que levantarse como un hombre o una mujer que valore el sacrificio de Cristo y vencer su orgullo. Usted tiene que vencer su orgullo y decir, hermano, hermana, perdóname, me he equivocado. Por favor, perdóname. Independientemente si la persona le dice que sí o le dice que no, usted está obedeciendo a Cristo Jesús porque usted es una persona que ha entregado su vida al Señor. Todos los creyentes deben de participar de la Santa Cena. Y cuando usted descubre que está mal, usted debe de llorar por su pecado. Dios le está dando a usted, cada vez que usted hace la Santa Cena, cada vez que usted participa de la Santa Cena, Dios le está dando a usted, le está ofreciendo a usted, le está permitiendo a usted empezar a solucionar, enfrentar, confrontar y solucionar sus conflictos personales. Cuando usted decide no participar de la Santa Cena, ¿sabe qué usted le está diciendo a Dios? Dios en Cristo me está diciendo, participa, pide perdón. Usted en su yo, en su ego, en su carnalidad dice, no, yo no quiero participar, no voy a participar. Para usted, la voz de Dios no tiene tanto poder como la voz suya. El deseo de Dios no le importa tanto como el deseo suyo. Para usted es más importante lo que usted piensa que el mandato de Dios. Es el Dios Todopoderoso en ese momento, cuando usted decide no participar de la Santa Cena porque tiene un conflicto no resuelto, usted está diciendo, yo soy más grande que tú, Señor. Tú no me gobiernas, me gobierno yo. Porque cuando uno desobedece a Dios, realmente uno nunca desobedece. Cuando usted desobedece a Dios, usted siempre va a obedecer a alguien. Desobedece a Dios para obedecerse a usted. Usted siempre obedece. Eso es lo que trae realmente la disciplina del Señor duramente. Y eso es lo que vamos a ver. ¿A qué hora es? 8:12. 8:12. Increíblemente se ha pasado la hora rapidísimo. El bautizo es un mandato, pero no te salva. El bautizo es un mandato, pero no te salva. Por ejemplo, si hay cristianos que el día de hoy no quieren bautizarse, yo les pediría que vuelvan a reconsiderar su conversión. Porque el bautizo es una reacción muy propia de la persona que ha conocido a Cristo Jesús. Si hay una persona que dice que ha entregado su vida a Cristo y no quiere bautizarse, no creo no equivocarme al decir que no ha conocido a Dios. Esa conversión es una conversión falsa. Porque el bautizo bíblico es precisamente eso. El fuego del Espíritu Santo que llega a mi vida, que me llega a poseer, que me permite experimentar mi primer amor, donde yo quiero que el mundo conozca que yo soy un hijo de Dios, que el mundo conozca que yo entregué mi vida al Señor. El bautismo es una respuesta natural a mi entrega espiritual. No estoy diciendo que el bautismo sea natural relacionado con carnal, no es así, sino es una respuesta de mi entrega al Señor. Yo voy a bautizarme porque es la manera como yo me identifico con el mundo, con la sociedad, con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis amigos, que yo ya le pertenezco a Dios. Ese Espíritu Santo que mora dentro de mí me va a animar, me va a impulsar, me va a motivar, me va a taladrar la mente que yo debo de reconocer públicamente a Cristo. La conversión es un acto personal entre Dios y yo. El bautismo es el acto público de mi fe en Cristo Jesús. Si usted es un creyente y no quiere bautizarse, considere nuevamente su conversión.
los estudios, vuelva a los estudios de la semana pasada, lo que significa nuevo nacimiento. Va a encontrar mucha herramienta bíblica para poder confrontarse. Si es que usted tiene un problema de bautizo, el problema no es el bautizo, el problema es su conversión. Bueno, vamos a dejar esto aquí. En un punto muy hermoso. Mañana vamos a continuar, hermanos, no se preocupe, mañana vamos a volver a hacer un recuento y vamos a volver a tocar. Yo sé que mañana van a haber más preguntas y si usted tiene sus preguntas, apúntelas, mándelas y mañana vamos a empezar con todo eso. Es un tema muy lindo, muy hermoso, muy hermoso y yo sé que le va a ayudar muchísimo, le está ayudando muchísimo. Va a despejar, va a aclarar su mente en relación con su Señor. Así es que vamos a dejarlo ahí, si es que no hay alguna última pregunta por responder. Hay peticiones de oración. ¿Cuál es la petición? ¿Hay alguna petición? Oración por el esposo de la señora Sara Elizabeth Vaca, que salió a trabajar, y para mi mamá, Eli, está delicada de salud. Vamos a orar por nuestros hermanos, si mal no recuerdo, si no me estoy equivocando, son nuestros hermanos que la semana pasada nos lograron contactar desde Ecuador. Gracias por su participación, gracias por estar conectados con nosotros desde Ecuador en este tiempo de estudio. Gracias hermanos, y vamos a orar por ustedes si es que no hay alguna otra petición. Mari Carmen pide oración por Jocelyn, que está trabajando en el hospital, y Lorena pide oración por Josefina y Raquel Oviedo Vara, que también es un trabajo. Marcy y Jocelyn, Dios nos dio el gran privilegio de conocerla, una adolescente, ya es toda una profesional. Vamos a orar por ellas y por todos los profesionales de la salud. Les voy a pedir que ustedes oren, por favor, por mis primas. Mis primas son enfermeras en Perú, y mi cuñada, que está viéndonos también, o seguramente nos verá, ella es enfermera en Colombia, y son los que están enfrente de la pandemia. Y son mujeres de Dios, son mujeres que aman al Señor. Y ahí está. Tienen que estar al frente. Es su vocación, la vocación de ser llamadas al cuidado del prójimo, las hace estar firmes en este momento de pandemia, y que el Señor las cuide. Vamos a orar por ellos. Mami, si quieres venir aquí conmigo, vas a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Mañana vamos a continuar. Y quiero aclarar que mi vehemencia para responder las preguntas no significa de ninguna manera que esté enojado. Así es que no vaya a pensar que estoy enojado, que me estoy enojando. Soy muy vehemente, muy apasionado con estos temas, y realmente todos los temas que la Biblia trata. Soy muy apasionado, me encanta responder, me encantan las preguntas, me encanta que la gente participe. Me gusta muchísimo, me apasiona mucho que las personas participen, hagan sus preguntas. Me apasiona muchísimo, porque me permite darme cuenta de que realmente me permite medir la necesidad en los corazones de los que nos oyen, o de las personas que oyen los estudios que compartimos. Y en medio de todo, hermano, yo les pido su oración para que el Señor siga usándonos. Recuerde que nosotros, juntamente con ustedes, somos siervos del Señor, somos siervos del Señor. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no tenemos la capacidad humana para poder hablar por el Señor. Es el Señor que tiene que usarnos, y sometemos, y debemos de someternos constantemente al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, para hablar lo que tenemos que hablar, y esto pueda causar un impacto de amor en sus vidas. Así es que oren por mí, oren por mi familia. Estamos sirviendo al Señor, estamos esforzándonos al traer los estudios, al traer las alabanzas en la tarde, acompañando a nuestro pastor Denis. Estamos haciendo la obra del Señor. Es el deseo de nosotros como familia el hacerlo, y lo hacemos con gozo. Por favor, oren por nosotros para que el Señor nos cuide, porque déjeme decirle que cuando existe una persona o un grupo, o una familia, o una congregación que realmente quiere
vivir de acuerdo a las verdades de Dios, el enemigo nunca va a estar tranquilo. Después de todos estos temas, vamos a empezar a hablar un poco de temas de familia que también me pidieron unas hermanas, que en estos tiempos de que toda la familia está junta por esto de la pandemia, y creo que va para largo, sería muy bueno. Me pidieron que tratara temas para familia, para los padres, para los esposos, y cuando usted empieza a entender la palabra y empieza a vivir en la libertad que dice el Señor, el enemigo nunca está tranquilo. Así que yo estoy seguro que Satanás está maquinando cómo evitar que usted vea estos estudios. Satanás está maquinando cómo evitarme que nosotros sigamos haciendo esto como familia. Satanás está luchando porque el pastor Denis Flores se ha estorbado de alguna manera para que haga lo que está haciendo. Es decir, nosotros que estamos convencidos que estamos en la verdad de la palabra y predicando la palabra, somos blanco directo de Satanás, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Sus oraciones nos ayudan. Vamos a orar, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Tenemos algunas peticiones de oración y vamos a orar. Desde ahí donde están pueden inclinar sus rostros y oremos unos por otros. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, bendito Señor, por permitirnos, Señor, en esta noche poder escuchar tu palabra, poder saber, Señor, que tu palabra, Señor, es la que nos da la manera de cómo vivir. Y gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta noche, Padre amado, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que nos ven, Señor, en donde quiera que se encuentren. Bendícelos, ayúdalos y bendice y que sean, Señor, que tú suplas, Señor, cada una de sus necesidades en estos momentos. Señor, en esta noche quiero pedirte, Señor, por Jocelyn, que está trabajando, Señor, en el hospital, que tú seas, Señor, cuidándola, cubriéndola, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por la labor que está haciendo ella, de cuidar, Señor, de estos enfermos. Gracias, Señor, por su vida. Síguela ayudando, sigue dando la fuerza, Señor, para estar ahí, pendiente, Señor, de todas estas personas, Señor, que le toca cuidar. También te pedimos, Señor, por Josefina y Raquel, allá en Perú, Señor, que también tú las ayudes, que las bendigas, por Felicia, Señor, que seas con ellas, Señor, en estos momentos también, dándole la fuerza, ayudándolas, Señor, en todo lo que ellas están haciendo en estos momentos por todos estos enfermos. Al igual a todos los doctores, a todas las enfermeras que se están, Señor, están ahí, Señor. Bendícelas, Señor, cuídalas, guárdalas, Padre, ayúdalas. También te pedimos, Señor, por la petición que han hecho, Señor, por el esposo de estas personas, Señor, de William, que ha salido, Señor, a su trabajo, que tú seas cuidándolo y guardándolo, Señor, de todo mal, de todo peligro, que tus ángeles estén alrededor de él cuidando su vida, Señor. También te pido, Señor, por la mamá de esta persona, Señor, por Eli. Padre, tú conoces mejor que nadie cómo se encuentra de salud y que todo lo que ella esté pasando ahorita en estos momentos, tú puedas ser, Señor, su doctor y tú puedas sanar y curar cada una de sus dolencias, Padre amado. Señor, también te pido por Judith, que piden oración porque su esposo ha fallecido y no lo pudieron ver. Te pedimos, Señor, que sea, Señor, tú dándole la fuerza en estos momentos a toda la familia, a su esposa, que le dé, Señor, de tu paz, pero que si no te conoce, Señor, en estos momentos, pueda, Señor, poner su mirada en usted y pueda, Señor, refugiarse en el único Padre que puede dar, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento.
ayúdala y bendícela, Señor, en estos momentos. Dale la fortaleza y el consuelo que ella necesita. Señor, por Edgar también, Señor, te pedimos que tú lo ayudes, que está trabajando, Señor, fuera. Su mamá pide porque está trabajando fuera, está haciendo una labor también muy importante, está de sheriff, Señor, y que tú seas cuidándolo, Señor, en donde quiera que vaya, donde quiera que lo manden, Señor, que también lo puedas guardar y cuidar, Señor, en estos momentos. Sí, Señor. Donde todo, Señor, está difícil allá afuera, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por nuestras vidas, por los que estamos bien. Gracias, Señor. Y por todos aquellos enfermos, Señor, que se han contagiado por este virus, Padre. Que en estos momentos, mi Dios, sea de tener un encuentro con usted. El que no lo conoce, poder reconciliarse con usted, de poder entregar su vida a usted, Señor. Bendiga a todas estas personas, Señor, que están en los hospitales. Cuídelos, ayúdelos a que puedan recuperarse, Señor, de este virus que les ha dado, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, a los que trabajan, a los que salen, a nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Señor. Cuide a cada uno de nuestros familiares, Señor. En México, en Perú, en Colombia, nuestros familiares cercanos, Señor, bendígalos a cada uno. Sí, Señor. Y gracias por nuestros hermanos aquí en Chicago, gracias por sus vidas. Todo esto, Señor, se lo ponemos en sus manos benditas. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera que me acompañaran en otra oración. Dios nos permitió hace un tiempo atrás conocer, no fuimos muy amigos, pero sí el Señor nos permitió conocer al pastor Ángel Escamilla, de la iglesia de Calvary Church, de la iglesia del Calvario en Naperville, una ciudad muy cercana a nosotros. Él es de los primeros, el primer pastor que el día de hoy ha fallecido por el coronavirus. Oremos por la familia, aunque son una familia que está muy fortalecida, pero oremos por la familia para que el Señor traiga el consuelo en medio de esta tragedia, de la pérdida de un gran hombre del Señor, un gran hombre de Dios. Así es que, hermanos, por favor, inclinen su rostro y acompáñenme en esta oración por la familia de este querido pastor. Dios y Padre, gracias le damos, Señor, una vez más en esta noche. Gracias porque podemos acercarnos y llegar a su presencia, Señor, a través de Cristo nuestro Salvador. Gracias porque podemos, Señor, al acercarnos a usted, reconocer, Señor, el gran privilegio que nosotros tenemos, Señor, de poder dialogar con usted. Pero no solamente dialogar con usted, pero saber que en el diálogo con usted y en las peticiones que nosotros le hagamos, lo más hermoso es que usted siempre va a responder. En esta noche, Señor, nosotros nos juntamos con tantas personas que seguramente están haciéndole la misma petición. Queremos darle gracias por la vida del pastor Ángel Escamilla. Gracias, Señor, por esos más de 40 años que usted le permitió servirlo como el pastor de su grey, un hombre ejemplar, un siervo suyo. Él está con usted en este momento, está en su presencia. Usted le ha abierto los brazos y lo ha recibido como un buen siervo, como el buen siervo que fue en este mundo. Pero nuestra oración no es por él, porque él está con usted y ahí está muchísimo mejor. Nuestra oración es por la esposa, por los hijos, por los nietos, por la familia que se duele la pérdida, Señor, de este gran hombre suyo. Un excelente esposo, un gran padre, un buen hermano, un buen abuelo, un buen pastor. Bendice a su familia, permítele, Señor, el consuelo que yo sé que ellos están experimentando porque son una familia que lo ama, Señor. Gracias, Padre, por la vida de este hombre.
Y al poner, Señor, a este pastor, Señor, a la familia de este pastor, ponemos las familias de todos los pastores, Señor, que estamos enfrentando no solamente la amenaza de una enfermedad o de una pandemia, sino la amenaza constante, sobre todo a los que somos realmente verdaderos siervos suyos, a los que vivimos por agradarlo y por enseñar a la gente, Señor, su palabra. Cuídenos, cuide nuestras familias, líbrenos de la mano del enemigo. Permítanos, Señor, permita, Padre, que las familias de los siervos suyos, Señor, podamos siempre estar recostando nuestra cabeza en el pecho suyo, Señor, y esperar de usted el consuelo que se necesita. Oramos nuevamente por la familia del pastor Ángel Escamilla, que usted tenga bien, Señor, el fortalecerlos. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a las 3 de la tarde el pastor Denis Flores va a estar exponiendo la palabra, dando unos consejos de aliento, dando una palabra de sanidad, en la palabra que el Señor tenga para nosotros a través de él. Y vamos a tener un tiempo de alabanzas y nos volvemos a ver el día de mañana a las 7 de la noche para continuar con este estudio. Nuevamente, si el día de mañana no terminamos el estudio, vamos a continuar el día jueves, y si el día jueves no terminamos el día viernes, pero vamos a hablar todo lo profundo que se pueda hablar sobre este maravilloso tema, esta gran bendición de participar de la mesa del Señor. Con la ayuda del Señor, nos vemos el día de mañana. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga.